Bienvenidos a la cápsula video de la doctora Mariela Molero, recordando que estamos promoviendo una cultura de legalidad y en el día de hoy vamos a tener una continuidad de la cápsula video de la semana pasada, que fue referente a la ley orgánica para pueblos y comunidades indígenas vigente en nuestro país, Venezuela, a partir del año 2005. Y hay un derecho que en los últimos años comienza a ser notorio en las conferencias internacionales que tienen que ver pues con pueblos originarios, medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, y es el derecho a un ambiente sano, limpio y seguro. Y pareciera una utopía, porque en qué lugar del mundo donde exista el hombre, la vida humana, existe ese ambiente sano, limpio y seguro. Se habla pues de la contaminación a la cual día a día estamos expuestos segundo a segundo, y cuando hablamos de la zona oriente sur de Venezuela, pues los procesos con el arco minero del Orinoco, la actividad minera que incluso ha avanzado, ocupa espacios territoriales en territorios y hábitats indígenas y también en parques nacionales, así reconocidos en unas cuantas operaciones militares que actualmente se desarrollan en el estado Bolívar, específicamente en el municipio Sifonte. Entonces, un reconocimiento que sí está ocurriendo actividad minera extractivista en espacios que no han sido concedidos, que no han tenido consulta previa y que representan pues un parque nacional, y de ninguna manera se puede permitir por parte de un estado que allí se practique actividad minera, porque es un daño, una degradación ambiental. Esta ley orgánica, considerada de vanguardia, considerada pues muy integral, establece en su capítulo quinto del ambiente y recursos naturales. Y acá está ese derecho a un ambiente sano. Cuando menciona el artículo 48, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, y coadyuvarán en la protección del ambiente y de los recursos naturales, en especial los parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, reservas de biosfera, reservas de agua y demás áreas de importancia ecológica. En ningún caso se permitirán actividades que desnaturalicen o produzcan daños irreversibles a estas áreas especialmente protegidas. Yo me voy a permitir compartir con ustedes algo que de modo presencial siempre reitero: no hay ninguna minería ecológica. Eso de minería ecológica, eso no existe, eso es totalmente contradictorio. Toda actividad minera es degradación en mayor o en menor escala, pero todas, absolutamente todas, tienen ese proceso de destrucción del medio ambiente. Perdón. Entonces, de ese modo, cuando entendemos pues que no existe minería ecológica, que hay escalas de impacto, porque no es lo mismo la minería artesanal que la minería con drag y la utilización de sustancias nocivas para la vida humana como es el mercurio y el cianuro, sabemos pues que se está violando el artículo 48 y otros más del ambiente y recursos naturales contenido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. El uso de sustancias tóxicas, peligrosas, y tanto el cianuro como el mercurio son sustancias químicas totalmente peligrosas, son sustancias pues que tienen un deterioro neurológico para la población, no solamente el que está en la actividad de la faena minera, sino las personas que están alrededor, porque así como contamina el suelo, contamina el agua, pero los vapores que son inhalados, pues allí hay unas condiciones neurológicas que están siendo afectadas, y eso es todo un tema. Cuando se menciona que el hábitat y tierras indígenas no podrán ser utilizados para la disposición de desechos o para el almacenamiento o destrucción de sustancias tóxicas y peligrosas provenientes de procesos industriales y no industriales,
así como de ninguna otra índole. Y acá se pudiera encuadrar que el uso de estas sustancias en territorios y hábitats indígenas, porque la mayoría de las actividades mineras ocurren en hábitats indígenas, territorios indígenas, estamos hablando de sinónimos, ocurren en estos espacios territoriales que mundialmente, donde están ubicados los pueblos indígenas, que aproximadamente para las Naciones Unidas son un 6% de la población mundial. Y unos dirán, bueno, pero es que son muy pocos en relación al resto de los que no son indígenas, pero resulta que ocupan espacios territoriales donde hay una amplia diversidad biológica, ecológica, como es el caso, por ejemplo, muy puntual del estado Amazonas, que es uno de los reservorios de biosfera, de biodiversidad más diversos del planeta, y lo tenemos acá dentro de la República Bolivariana de Venezuela, y esas son cosas importantes de ponderar. Si bien es cierto, en comparación al resto de la población que es no indígena, son pocos, pero ocupan espacios muy amplios territoriales donde se encuentran pues reservas de agua dulce, plantas que permiten pues crear fármacos para poder aliviar las dolencias y las enfermedades. Entonces estamos hablando que es un tema de vital importancia. Así siempre se han mantenido los pueblos originarios a nivel mundial. Son temas muy amplios, son temas que requieren estudio y son temas que hoy por hoy están siendo visibilizados porque hay situaciones oprobiosas que ocurren en territorios y hábitats indígenas. Existe la llamada corresponsabilidad entre el Estado y los pueblos indígenas, ubicados prácticamente linealmente en la misma categoría. ¿Por qué se habla de la corresponsabilidad? El Estado venezolano tiene corresponsabilidad para los pueblos originarios y los pueblos originarios para el Estado venezolano y también para la sociedad venezolana, porque es una coordinación, es una organización, es un funcionamiento, es toda una estructura que debe velar por la conservación y la integridad del hábitat y territorio indígena, también las riquezas de esa biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos naturales que se encuentren en territorios y hábitats indígenas. Y con ello me voy a permitir precisar que hay muchas personas que manifiestan, bueno, pero entonces son los indígenas los dueños del oro venezolano, son los indígenas los dueños del coltán, del diamante, de la bauxita y de otras cuantas cosas más. El dueño de todos esos recursos minerales es el Estado venezolano. El Estado venezolano es el dueño absoluto, y cuando hablamos del Estado venezolano, bueno, yo también estoy ahí, tú también estás ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, esos son espacios que están, esos son minerales que están en el subsuelo y generalmente están en territorios donde han sido ocupados ancestralmente siglos y siglos y siglos por pueblos originarios, por pueblos indígenas. Y para ello hay todo un procedimiento que establece pues esta señorita, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se establece que pues tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Eso es un estudio importante saber, porque va a haber un impacto ambiental sin lugar a duda, pero hay que estudiarlo, hay que tener esa consulta previa e informada. Bueno, mire, en esta extensión, en unos cuantos kilómetros cuadrados, vamos a hacer una extracción de, por ejemplo, coltán, y esto va a permitir pues crear fuentes de empleo. Eso es todo un proceso, eso es todo un proyecto, y ese pueblo originario tiene que tener sus autoridades legítimas. También se habla de la deuda histórica que se tiene con la demarcación de los territorios y hábitats indígenas. Entonces el problema va mucho más allá. Estamos en un problema que nos invita a retroceder en el pasado, que es lo que está pasando con la deuda de la demarcación de las tierras y hábitats indígenas, también qué está pasando con la organización de los pueblos indígenas, con las autoridades legítimas que deberían tener. Incluso pudiéramos abordar también qué está pasando con esa organización social, política, económica, cultural. Es una parte muy importante de los pueblos indígenas, la parte ancestral, espiritual, la cosmovisión.
¿Qué está pasando? ¿Será que están siendo ellos mismos mediatizados o se están sometiendo a una asimilación forzada, pues con la presencia de tantas personas no indígenas, y que por lo general lo que se ve en la actividad minera es violencia? Porque todo el que ha ido a la mina, hay sucesos que han sido relatados y narrados por personas que han ido, hombres, mujeres, que manifiestan que fue una pesadilla, nunca querer regresar, porque lo que obtuvieron económicamente no supera pues el impacto psicológico de lo que allá vieron, de lo que allá vivieron y lo que tuvieron que apreciar pues con sus propios ojos de situaciones tan dantescas que ocurre en las minas de la zona oriente sur de Venezuela. Entonces es una invitación pues a precisar cómo estamos nosotros con deudas históricos sociales que pareciera que nunca se terminan, porque cuando en 1999 el legislador venezolano incluyó en la Constitución Nacional ese capítulo de los derechos humanos e incluyó el capítulo constitucional referente a los pueblos y comunidades indígenas, y de hecho esta ley orgánica establece pues los derechos humanos del mundo indígena, y toda una serie de situaciones a desarrollar. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Tenemos un capítulo del ambiente y los recursos naturales. ¿Qué ocurre con el aprovechamiento de las tierras y hábitats indígenas? Con las situaciones de los derechos civiles y políticos del mundo indígena. ¿Qué ocurre con esa organización y esas comunidades indígenas, con el municipio indígena? ¿Qué ocurre con la educación y la cultura indígena? ¿Qué está ocurriendo con los idiomas indígenas? ¿Qué está ocurriendo con esos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales? ¿Qué está ocurriendo con la familia indígena? ¿Qué pasa con la salud y la medicina indígena? Así como también de los derechos laborales y el empleo. ¿Qué está pasando con la economía de los pueblos indígenas en Venezuela? Y considero pues que son temas importantes que deben ser visibilizados en la academia. Esto es un tema pues apasionante, es un tema delicado que hay que saber abordar, y pues con muchísimo respeto a los pueblos originarios para poder entrar en contacto con ellos, y reconociendo pues que es difícil hablar del tema indígena porque cada pueblo indígena tiene su manera de ver el mundo, y de allí que tiene que ser un estudio e investigación puntual por comunidades indígenas, por pueblos indígenas. Pero el asunto es que hoy por hoy podemos afirmar que no estamos en un ambiente sano, seguro y limpio, porque tenemos la presencia de contaminantes por doquier, y esas son situaciones que más adelante vamos a tener graves problemas de salud. De hecho, ya los tenemos, casi todos tenemos problemas respiratorios, y eso es un tema que tiene que ser abordado con responsabilidad y también asumiendo las posiciones que se tengan que asumir. Ya sabes que estamos promoviendo una cultura de legalidad, donde estamos incluyendo al mundo indígena, visibilizando, porque la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Un abrazo.